Amigas, amigos, sean bienvenidos una vez más a su canal Praxis Jurídica, la ciencia del derecho al alcance de todos. Primero que nada, quiero desearles éxito para este 2021 y agradecerles el que nos hayan seguido y que semana con semana vean nuestros videos. Pues sin más preámbulos, vamos a iniciar con el primer tema de este año, que es el relativo al cambio de nombre. ¿Ok? Vamos a hacer ciertas aclaraciones antes de entrar en materia, que es el amparo directo en revisión 7529 del 2019. Primero hay que aclarar que el nombre es una figura que parte del derecho civil. De manera específica para el Estado de México, esta figura está regulada por el título segundo, que es el título relativo a los derechos de la personalidad. ¿Ok? Como ejemplo de derechos de la personalidad podemos hablar del domicilio, del estado civil, del patrimonio. El artículo 2.13 del Código en Comento nos dice que el nombre identifica e individualiza a una persona. Y el artículo subsecuente, que es el artículo 2.14, nos da las características del nombre. El nombre, según el artículo que les comento, se compone de un sustantivo y del primer apellido paterno y del primer apellido materno. Ejemplo, Ever, sustantivo. En mi caso, Rafael, tengo dos sustantivos, Galeana, Balbuena. Pero el mismo artículo 2.14 no establece una limitante o un dique que diga que el primero será el apellido paterno y el segundo será el apellido materno. Esto es más, considero yo, una tradición o parte o es relativo a los usos y costumbres. Pero si mis padres hubiesen acordado el intercambio posicional, esto es que yo fuera Ever Rafael Balbuena Galeana, el Código Civil del Estado de México, aclaro, y muy probablemente varios códigos de los distintos estados de la República Mexicana contemplan esta posibilidad. ¿Ok? Entonces yo soy Ever Rafael Galeana Balbuena. Y si por alguna circunstancia, y aquí hago un paréntesis, si por alguna circunstancia justificada yo quisiera cambiar mi nombre, en un primer momento esta modificación se puede hacer mediante un procedimiento de carácter o de naturaleza administrativa. Voy con el oficial del registro civil, solicito esa modificación en un primer momento y el Código Civil posibilita que esta modificación se haga sin más preámbulo o sin la necesidad de instar a un órgano jurisdiccional. ¿Por qué quise enfatizar mucho que en un primer momento? Porque el planteamiento del asunto que les comento, que es el relativo al 7529 del 2019, y que por respeto a la identidad de las personas vamos a definir como Juan Pérez, esto sucedió en el estado de Guanajuato. En un primer momento Juan Pérez quiere hacer una modificación, acude o comparece al oficial del registro civil y le hacen esta modificación. Pasa el tiempo y Juan Pérez pretende hacer una segunda modificación. Va con el oficial del registro civil, le niega porque el Código de Guanajuato dice que la modificación solamente puede hacerse por única ocasión, la niega de manera administrativa, insta un procedimiento judicial, en un primer momento le da la negativa, apela, le da la negativa, se va al amparo y se va hasta el amparo en revisión justificando su violación al artículo, a la garantía fundamental consagrada en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como pueden ver, Juan Pérez atravesó un procedimiento para que se dé el surgimiento de este criterio jurisprudencial. ¿Ok? Y este criterio jurisprudencial puso dos elementos en litis o puso dos elementos en lucha. Por un lado,
La garantía fundamental consagrada en el artículo 4 que les comentaba es el derecho a la identidad de Juan Pérez, y por el otro lado el derecho que tiene el Estado, que se conoce como principio de inmutabilidad. Estos son los dos elementos que se pusieron en litis dentro del criterio jurisprudencial que les estoy comentando. Hablando un poquito de estos dos elementos en juego, por un lado, el principio de la identidad es claro, está consagrado en el artículo 4 y es aquello que me define, que me identifica o con lo que me siento afín. Por ejemplo, el sexo, la afiliación o el capital cultural. Estos elementos son parte de la garantía fundamental o del principio de la identidad. ¿Ok? Y por el otro lado, el principio de inmutabilidad es la potestad que tiene el Estado para identificar a sus gobernados y evitar ciertos fraudes. Hoy me llamo Ebert Galeana, firmo un contrato, no lo quiero cumplir y me cambio el nombre a Juan Pérez. Eso es lo que consagra eso es lo que consagra el principio de inmutabilidad. ¿Okay? Haciendo una cronología muy rápida de este amparo en revisión en comento, existen muchos elementos en pugna, existen ciertos elementos en juego. Por un lado, este principio que yo les comento, ¿no? El principio o la capacidad que tiene un sujeto para autoidentificarse. Si yo me llamo Ebert Rafael, pero me siento afín con el nombre de Juan Pérez, en un primer momento yo lo puedo hacer. Para que se haga una posterior modificación y no se vulnere el principio de inmutabilidad, reitero, esta segunda modificación debe estar justificada. ¿Okay? En todo ese proceso del amparo del 2019 se pueden aterrizar ciertas conclusiones. La primera, la ley permite la modificación del sustantivo y de los apellidos. Ojo aquí, ¿vale? No solamente puedo cambiar mi nombre de Ebert a Juan, sino mis apellidos de Galeana a González, o a Contreras, o al apellido que se les ocurra. ¿Ok? Segundo, el nombre se puede modificar siempre y cuando no sea una decisión caprichosa. Y ojo aquí con esto, que es bastante importante. Cuando hablamos de una decisión caprichosa, el juzgador quiere decir que hoy me levanté con ganas de llamarme Ebert y mañana me voy a levantar con las ganas de llamarme Arturo, ¿no? Tiene que haber una justificación de esta modificación en cualquiera de los momentos, sea en el primer momento o sea en el segundo momento o en momentos subsecuentes. ¿Ok? La tercera conclusión, debe de haber una armonía entre el registro del Estado y la realidad social. ¿Ok? En el registro del Estado yo aparezco como Ebert Galeana, pero si en mi realidad social me conocen como Eb, vamos a pensar en una contracción, que desde pequeño me dicen Eb, y en mi realidad social yo me identifico como Eb, ahí no hay discordancia. Entonces esto quiere decir que yo puedo solicitar una modificación administrativa en un primer momento y para momentos subsecuentes ya se debe instar al órgano jurisdiccional de Ebert Rafael Galeana Balbuena a Eb Galeana Balbuena. Y ahí ya estaríamos hablando de una igualación entre el registro del Estado y mi realidad social. Cuarta conclusión. En una primera instancia, en la modificación no tiene injerencia el Estado, solamente la puede reglamentar. ¿Okay? Si yo llego en un primer momento y me identifico socialmente con el nombre de Eb, ahí no hay impedimento. El oficial del registro civil tiene la obligación de hacer esta modificación. Solamente lo puede reglamentar.
Un ejemplo de la reglamentación que consagra el Código Civil del Estado de México es que nos dice que si a criterio, y aquí es un elemento subjetivo, a criterio del oficial, el nombre, el sustantivo es despectivo o puede ser objeto de burla, el oficial del registro civil puede prohibir o puede impedir este registro. Pensemos, si yo quiero registrar a mi hijo con el nombre de Goku, y para algunos Goku puede ser objeto de burla o no puede ser objeto de burla, por eso les comento que es un elemento subjetivo, el oficial del registro civil puede impedirme a mí y a mi esposa o a mi pareja, impedirme que yo registre a Goku, Galeana, no sé, y el otro apellido. ¿Ok? Y la quinta y la conclusión más importante. Una vez que se ejercita el derecho consagrado en el artículo 4, para que se haga en una segunda ocasión, debe ser justificado mediante elementos probatorios. ¿Okay? Ya hice mi modificación, en un primer momento no hay injerencia del Estado, pero para que sea una segunda modificación, debe haber una causa justificada. No puede ser al arbitrio del gobernado, para que, como les comentaba, no se viole el principio de inmutabilidad. ¿Y cómo voy a justificar esta necesidad del cambio de nombre? Pues con todos los elementos probatorios que marca el derecho adjetivo. Se me ocurre ofrecer testimoniales de familiares, amigos, que todos me identifican, volviendo al ejemplo anterior, como Ed. Documentales privadas en donde todos los documentos yo los firmo con el nombre de Ed. En fin, todo este engranaje procesal que consagran los códigos tiene que ser accionado para que se justifique la necesidad de una segunda modificación o inclusive de una tercera modificación. Aquí no hay límites. ¿Cuál es el único límite que se puede concluir? Pues respetar el principio de inmutabilidad. ¿Por qué? Porque puede ser un acto doloso, les comento. Hoy me llamo Ever, genero ciertas relaciones jurídicas, después me cambio a Juan, otras relaciones jurídicas, después a Pedro y otras relaciones jurídicas. ¿Ok? Pues bien, compañeros, amigos, espero que este video les haya sido de su agrado. No olviden suscribirse a nuestro canal y cualquier duda que tengan con respecto a algún tema, háganoslo saber por medio de las redes sociales que ya hemos comentado en ciertas ocasiones, y nosotros responderemos todas las dudas o lo tocaremos en videos subsecuentes. Hasta la próxima, licenciado Ever Rafael Galena Balbuena, Praxis Jurídica, la ciencia del derecho al alcance de todos.